La mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Ahí vemos a Kim Jong-un llegando a Rusia para tratar con Putin la cuestión nuclear de Corea. Ha llegado en tren, este es el medio de transporte más usado por su padre, por su abuelo. Se ha puesto rumbo esta vez a Vladivostok. Es el principal puerto ruso del Océano Pacífico. El Kremlin justo confirmó ayer que el líder norcoreano se va a reunir mañana con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de que medios de propaganda norcoreanos y la prensa rusa lo dieran por hecho. Esta va a ser la primera cumbre entre ambos dirigentes. Un buen día tengan todos, bienvenidos a la mañana de NTN 24 en este 24 de abril del 2019. Ruth del Salto los saludo y voy a estar con ustedes en esta hora y media de actualización de las noticias internacionales. Amplios sectores de la sociedad en Venezuela están clamando por la entrega de ayuda humanitaria. Ningún insumo médico de los que supuestamente venían en estas 24 toneladas que ingresaron al país el pasado martes ha sido entregado en centros hospitalarios. Ya la Cruz Roja, organismo encargado de la distribución, ha repartido botellones de agua, pastillas potabilizadoras. Los ciudadanos se preguntan, ¿dónde están las medicinas? Exigen Contraloría Social en el asignamiento de este cargamento para garantizar que finalmente llegue a manos de los más necesitados. Hoy la distribución y contenido de la ayuda humanitaria sigue siendo un misterio. Los enfermos siguen sin medicinas y los hospitales sin insumos. El presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel, no da explicaciones pese al desespero que se ve en las calles. Explique qué sucede. ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde están las ayudas para los hospitales? ¿Dónde está con lo que nuestras mujeres de la tercera edad deberían contar? Uno se ve hoy, ayer y hoy a las colas de los bancos y la gente tratando de cobrar una pensión que no les da ni para comprarse un medicamento para su tensión. Esa es la realidad que vive el país. Necesitamos respuestas contundentes. La comunidad internacional y la Cruz Roja deben ver lo que sufre la mujer venezolana. 24 toneladas que según llegarían a 7 hospitales de la Cruz Roja y a 33 ambulatorios, también a 12 hospitales públicos. Nadie ha visto los medicamentos, los médicos fungen de acompañantes, no tienen cómo proteger la salud de los pacientes. Lo acompañan a morir porque no reciben los insumos. Imagínate tú. Entonces yo como profesional pero estoy de manos atadas. ¿Por qué? Porque no hay solución. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo salvo una vida si las herramientas necesarias no están conmigo? El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que la Asamblea Nacional está obligada a liderar la Contraloría Social para que la ayuda llegue a los más necesitados. Ya el régimen reconoció su fracaso, que destruyó el sistema de salud, que puso en riesgo la vida de los venezolanos, que pone en riesgo hoy la vida de toda la nación. Lo que estamos haciendo de nuevo, Contraloría para que esto llegue a los más vulnerables. La ayuda humanitaria también se refiere a los valores, esos que se han perdido durante los últimos 20 años, provocado por un sistema que empobreció a los ciudadanos. Que ha vulnerado y ha torpedeado la vigencia de valor, la sustitución de los valores y que en este momento nosotros tenemos una sociedad que está luchando por sobrevivir y claro, en esas condiciones los principios éticos se reducen a un mínimo. A esta hora nos acompaña Carlos Salazar, coordinador nacional de la Coalición Sindical Nacional. Exige al presidente de la Cruz Roja en Venezuela publicar justamente esta agenda de visita a hospitales para garantizar la entrega de medicamentos. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, Carlos. Gracias a usted por la invitación. Carlos, ¿qué es lo que pasa hasta el momento? Ingresó un lote de ayuda humanitaria, pero ¿dónde están los medicamentos? Bueno, fíjate algo, ¿no? Desde el año pasado, el 1 de mayo del año pasado, nosotros fuimos a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja Venezolana, a exigirle de que hiciera las banderas de emergencia por la crisis humanitaria en Venezuela. Bueno, la Cruz Roja no lo hizo. Dijo que el gobierno lo podía sacar de la sede. Nosotros le dijimos, ¿para qué necesitamos una Cruz Roja que nos dice la bandera? Hoy
que ingresó la ayuda humanitaria, le estamos exigiendo a Mario Villarroel que publique la agenda donde se va a distribuir la ayuda humanitaria en Venezuela. Y resulta que no ha publicado la agenda porque dice que no ha llegado totalmente la ayuda humanitaria, que llega el 8 de mayo, que llegan 2 barcos, que llegó un avión, pero solamente trajo plantas eléctricas, que trajo algunos kits de operación y que fíjate, miren uno de los kits de operación que le puedo mostrar a los oyentes, le puedo mostrar a la gente, a los venezolanos en Colombia, a los colombianos y a los venezolanos. Este es un kit que repartieron en un hospital, que ese hospital realmente es una clínica privada que está en la propia Cruz Roja venezolana. Entonces son kits de operaciones que realmente no necesitan los hospitales porque los hospitales los tienen. Los hospitales lo que necesitan son las medicinas. Los pacientes están allá esperando tratamiento, no tienen solución. Bueno, es que ni una curita nosotros hemos podido observar que llegan a los hospitales y por si fuera poco, resulta que quien le publica y le hace el itinerario de visitas o de solicitud de entrega de ayuda humanitaria es el propio gobierno que ocasionó la crisis. Entonces, Maduro no puede decirle a la Cruz Roja a dónde ellos tienen que llevar la ayuda humanitaria. Fíjate que el Hospital Pérez Carreño, un hospital tipo 1, el Hospital Universitario de Caracas, que es el primer hospital en Venezuela, no está en la lista a donde se tiene que entregar la ayuda humanitaria. Tampoco el hospital de Coche, que estuvo cerrado hasta enero de este año, tampoco está, y mucho menos JM de los Ríos, donde, bueno, se han muerto pacientes. Fíjate que la propia Cruz Roja venezolana, familiares de dirigentes sindicales amigos, la madre de una dirigente sindical se murió allí, en esa clínica que tiene la propia Cruz Roja venezolana la semana pasada. Entonces, Carlos, ¿qué esperamos nosotros venezolanos? ¿Qué esperan los pacientes? Carlos, interrumpo un poco la denuncia que usted nos está haciendo aquí en NTN 24. ¿Ustedes temen que esta entrega de ayuda humanitaria se haya politizado? Es decir, que sea, como usted dice, el propio Maduro quien diga dónde se deben dejar y que no se sepa cuál es el cargamento real que ha entrado en este lote de ayuda humanitaria, porque se conocía cuando estaba pues, la ayuda humanitaria que llegaban de distintos países, se veían medicinas, se veían alimentos, se veían ahí las camas hospitalarias, todo lo que es tan necesario en Venezuela y que todavía no ha podido ser repartido. ¿Ustedes temen que haya una politización en todo esto? No, lo existe, y una partidización también. Fíjate que inclusive la ayuda humanitaria que supuestamente vino de China, vino de Rusia, eso no lo vio nadie. Eso no lo vio absolutamente nadie. Mira, realmente lo que es un show mediático del gobierno, un show mediático de Nicolás Maduro, para que los venezolanos crean que entró una ayuda humanitaria, pero es mentira. Y es por eso que no podemos permitir que Maduro seleccione en los hospitales donde supuestamente se van a entregar la ayuda humanitaria. ¿Para qué? Para que la gente no sepa qué realmente es lo que llega y para que ellos quieran darle un uso partidista y político del PSUV para con los venezolanos. Nosotros queremos que se despartidice todo esto, venga de donde venga. No queremos a ningún político repartiendo ayuda humanitaria por ahí. Queremos que realmente la ayuda humanitaria sea con especialistas, con la Federación Médica, con el Colegio de Enfermería, con los sindicatos, con los trabajadores, con los pacientes, con los familiares de los pacientes, que le hagan en la Contraloría Social y que digan, y tal fecha llega al Hospital Pérez Carreño tantas toneladas, tantas pastillas, tantas soluciones. O sea, queremos realmente que ellos publiquen por los medios públicos a nivel nacional, porque Maduro cada vez que quiere encadena, entonces encadene para que le permita a la Cruz Roja, le permita a los profesionales de la salud y decir e informar qué es lo que llega a cada hospital y que permite que nosotros, los trabajadores de la salud, los trabajadores de Venezuela, los pacientes, los familiares de los pacientes afectados, los propios pacientes, le hagan Contraloría Social a qué es lo que llega realmente de la ayuda humanitaria a Venezuela. Supuestamente el 8 de mayo llegan 2 barcos con cargamento de medicamentos. Nosotros le exigimos a Mario Villarroel, el presidente de la Cruz Roja venezolana, que permita de que le hagamos una Contraloría Social al inventario de medicamentos que llega y que sea hecho por los médicos venezolanos, que sean hechos por la enfermera venezolana, y nosotros los sindicatos resguardaremos de que eso llegue realmente a los hospitales que lo necesitan y a los pacientes que lo necesitan. El gobierno hizo un uso político de esta ayuda humanitaria hace 2 semanas en Catia, una famosa parroquia popular caraqueña, y fue un desastre porque realmente era una partidización
y estaban realmente la gente desesperanzada por querer tener algún tipo de medicamento. Bueno, lo que hubo fue tumbos, golpes, golpizas. El gobierno está haciendo uso de esa ayuda para querer tenernos como con la caja CLAP. Carlos. Tenernos amarrados a ellos, no, eso queremos que llegue directamente a los hospitales. Carlos, finalmente, para concluir, y brevemente le pido esta respuesta. ¿Cuál es la situación dentro de los hospitales en Venezuela? Usted me ha dicho hace un momento, la gente se sigue muriendo, no tenemos ni una curita. Bueno, fíjese, si la propia Cruz Roja venezolana a veces no tiene ni siquiera agua. Se murieron pacientes la semana pasada. Imagínense los hospitales caraqueños y del interior del país que no existe absolutamente nada. La gente tiene que ir a comprar sus medicamentos, tiene que ir a comprar sus insumos para que los operen. La crisis en Venezuela está peor. Nuestro llamado es a los venezolanos en Colombia, mucha fuerza. A los colombianos, muchas gracias por abrirnos las puertas de su país. A los venezolanos que están allá, a los venezolanos que estamos aquí en Venezuela resistiendo, seguiremos protestando y con mucha fuerza. Y tenemos la vista puesta en el 8 de mayo, Día Internacional de la Cruz Roja, porque haremos hincapié de hacer realmente una Contraloría Social, y a todos los trabajadores de los hospitales a nivel nacional. Es momento de la protesta nacional, porque no vamos a permitir que el gobierno siga jugando con la salud de los venezolanos. Vamos a darle seguimiento a estas denuncias que se hacen de la entrega de ayuda humanitaria. Carlos Salazar ha estado con nosotros, dirigente de la Coalición Sindical Nacional desde Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos. Un buen día. Gracias a ustedes. Hablamos ahora de Jared Kushner, el asesor y yerno también del presidente Donald Trump. Se prepara para presentarle un plan neutral de migración. Esta iniciativa va a permitir un aumento en el ingreso a territorio estadounidense de personas que están altamente cualificadas para trabajar. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en una entrevista con la revista Time, Kushner asegura que este plan de inmigración sería bastante neutral. De hecho, reitera que no aumentaría y tampoco disminuiría el número de migrantes legales en Estados Unidos actualmente. Después de lograr la firma del mandatario estadounidense Donald Trump en enero y la aprobación del Congreso y legisladores sobre una reforma en las cárceles de Estados Unidos, Trump ahora se ha enfocado estrictamente en este plan de inmigración que se espera que lo pueda presentar tan pronto como la próxima semana. Este plan abarca bastante las leyes de asilo, también la inmigración legal e ilegal, la seguridad fronteriza y de hecho trabajo temporal para aquellos empleados como agricultores o los empleados también en la industria hotelera. Kushner ha trabajado con funcionarios de la administración de Donald Trump y abogados en la Casa Blanca y de hecho también ha trabajado en este plan de inmigración con los hermanos Koch, los hermanos que son bastante influyentes y ultraconservadores aquí en Estados Unidos y de hecho una de las familias más ricas de la Unión Americana. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibe al ministro de Exteriores del régimen madurista, Jorge Arreaza. El jefe de Naciones Unidas tendrá un nuevo encuentro con este funcionario venezolano en la sede del organismo internacional en la ciudad de Nueva York. Damos la palabra a Alejandro Rincón. Hola, feliz miércoles para todos. El canciller del régimen madurista, Jorge Arreaza, ya ha hecho su ingreso a la sede general de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York con el objetivo de participar de esta nueva sesión bilateral con el secretario general Antonio Guterres. A la llegada de Arreaza intentamos abordarlo y hacerle alguna o varias preguntas alrededor de la naturaleza de este encuentro. Sin embargo, dio la espalda a la prensa y no entregó ningún tipo de declaración antes de subir a la oficina o al despacho privado del secretario general, en donde
donde ahora mismo se encuentra participando de esta nueva sesión. Hemos intentado abordar adicionalmente a los integrantes de la misión de Venezuela ante Naciones Unidas, tratando de considerar la posibilidad de que nos entregara alguna declaración posterior a este encuentro con el secretario general Antonio Guterres. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado esa posibilidad, de manera tal que una vez salga de esa reunión, pues estaremos haciéndole el seguimiento de forma tal de tratar de obtener alguna reacción de primera mano para conocer el contenido sobre este nuevo encuentro bilateral con Jorge Arreaza. Una reunión que sucede en medio de dos importantes hechos. Primero, el avance de la entrega de ayuda humanitaria procedente de la comunidad internacional, un proceso coordinado por la Federación Internacional de la Cruz Roja, y además coincide esta nueva visita con la disputa actual que enfrenta el régimen madurista con el gobierno de transición liderado por Juan Guaidó por la silla o el puesto aquí en la Organización de Naciones Unidas. Intentaremos posteriormente pues tratar de conocer qué sucede en esta sesión. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Hablamos ahora de un revelador hallazgo en Francia. Justamente agentes que investigan este devastador incendio en la Catedral de Notre Dame han encontrado 7 colillas de cigarrillos en los andamios de restauración, donde precisamente surgió el fuego que acabó con parte de la cobertura de esta estructura. Algunos de los obreros que trabajaban en la restauración de esta aguja del templo han reconocido a las autoridades que fumaban ellos en los andamios. Sin embargo, los investigadores se inclinan más por la hipótesis de que la conflagración fue ocasionada por un cortocircuito. El Senado de Florida ha aprobado un polémico proyecto para armar a los maestros en escuelas. Los legisladores que defendieron la iniciativa han argumentado que las matanzas podrían evitarse o reducirse si los docentes portan algún tipo de armamento. Esta medida seguiría de carácter voluntario y quienes decidan participar harán parte de un curso de entrenamiento. Para que el proyecto sea aprobado, tiene que pasar ahora por la Cámara Baja. Sin embargo, se prevé que cuenta ya con los votos suficientes para que se convierta en ley. En febrero del 2018, 17 personas murieron cuando el estudiante Nicholas Cruz abrió fuego en una escuela en secundaria en Florida, en Parkland. La justicia de Brasil ha reducido la condena contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. El Tribunal Superior de Justicia cortó a casi 13 años, de 13 a 8 años, 10 meses, su tiempo en la cárcel. Lo más polémico de esta decisión, adoptada de forma unánime por 4 miembros de la sala, es que Lula da Silva podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir de septiembre, según los cálculos de expertos en asuntos jurídicos. Desde que fue encarcelado el 7 de abril del 2018, el expresidente permanece detenido en un edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación Lavallato contra la corrupción por la que fue condenado. Por segundo día consecutivo, el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declara ante el equipo especial del Ministerio Público de la Nación Suramericana. Barata declarará hasta el próximo viernes, 26 de abril, ante los fiscales peruanos, quienes se han desplazado hasta Brasil sobre estos sobornos que Odebrecht habría entregado a funcionarios peruanos de distintos niveles a cambio de adjudicaciones de proyectos, así como también aportes a distintas campañas políticas. Recordemos que 4 expresidentes de Perú han resultado salpicados por este escándalo de corrupción. El Ministerio Público está satisfecho además porque las hipótesis de investigación se vienen comprobando a través de los testimonios y de los documentos que han sido aportados en su momento por la empresa a través del mecanismo de colaboración eficaz. En esa medida, todos los esclarecimientos que se están formulando para el Ministerio Público representan la mejor forma y el camino de búsqueda de verdad para evitar la impunidad que en nuestro país en su momento se produjo. La familia de un ciudadano sueco vinculado al fundador de Wikileaks, a Julian Assange, ha visitado al hombre identificado como Ola Vini, quien permanece detenido en una prisión de Ecuador. Fue capturado por la policía el pasado jueves por presuntamente atentar contra sistemas digitales del país sudamericano. La familia del acusado ha rechazado la detención, ha afirmado que hubo irregularidades en su arresto. Argumentan mala conducta. El gobierno de Lenín Moreno ha retirado este mes el asilo de Assange
después de permanecer casi 7 años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Hablamos con Ola como con otros prisioneros. Necesita agua limpia, más comida, salir al aire libre. Queremos que salga lo antes posible porque no ha cometido ningún acto criminal. 3 hombres han sobrevivido milagrosamente después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en las heladas aguas subantárticas del extremo en el sur de Nueva Zelanda el lunes pasado. Se encontraban en una misión de rescate de una embarcación pesquera a la deriva. Nadaron durante 20 minutos hasta la orilla de la isla y acamparon durante horas antes de ser rescatados. Sus chaquetas naranjas los hicieron fácilmente identificables desde el aire. La policía en Pakistán va a permitir el reclutamiento de transexuales. El jefe de la policía de la provincia de Karachi ha asegurado que es tiempo de ofrecer más oportunidades a una minoría que ha sido relegada a trabajos menores en el gobierno. Esta noticia se conoce luego de que en el 2009 la Corte Suprema le otorgara un estatus especial con derechos iguales al resto de los ciudadanos. Los denominados o autocalificados como colectivos armados han sido el centro del debate en la sesión de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en Venezuela. Este órgano legislativo asegura que estos grupos paramilitares son el único soporte que le queda a Nicolás Maduro. Los diputados están denunciando que el régimen es quien les entrega, los dota de armas. Saludamos con el tema a Oliver Fernández. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Así es, este tema ha sido álgido este martes en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Recordemos que en los últimos días, en las manifestaciones que se han registrado en Venezuela, son los denominados colectivos armados quienes han dispersado estas manifestaciones. Ha dicho precisamente el presidente encargado de Venezuela y también los diputados a la Asamblea Nacional que los colectivos armados que ya ahora son denominados como paramilitares por el Parlamento venezolano son de alguna manera la única ala que le queda al régimen de Nicolás Maduro para poder defenderlos. También han dicho que ni siquiera están contando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque incluso la pugna interna que existe dentro del régimen, algunos de estos militares pues se han negado a seguir dispersando o atacando a los venezolanos que de alguna manera están exigiendo sus derechos en las calles. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Caracas se quedó en pañales hace tiempo, hace mucho tiempo. Cuando masacran indígenas, cuando matan estudiantes en la calle. Desde la Asamblea Nacional alegan que la violencia de grupos paramilitares intenta ocasionar miedo en los ciudadanos. Con armas de fuego y muerte, reprimen a quien manifiesta en contra del régimen. No les basta con someternos a apagones, con haberse robado todo el dinero del pueblo de Venezuela, con la incapacidad que han demostrado, ni siquiera pueden racionar la luz. Además denuncian que son armados por el propio gobierno. Aseguran tener denuncias de policías a las que les quitan el parque de armas para entregárselas a estos grupos irregulares. Tienen armas de fuego es porque la satrapía usurpadora se los permitió. No solamente porque los impulsa a hacerlo, a utilizarlas, sino porque además se las ha suministrado. Señalan que es función de la Fuerza Armada el monopolio de las armas, según lo establecido en la Constitución, por lo que exigen cumplan con sus funciones. Sobre otros temas, el presidente encargado aseguró que la próxima reunión que sostendrá con embajadores designados será para proteger a los migrantes venezolanos y afinar estrategias para proteger activos del país. Generaron apátridas, generaron todo lo que en algún momento criticaron, pero eso fue producto de la dictadura, producto de la persecución, de la falta de oportunidades que hoy niños venezolanos nacidos en otra frontera que no tienen identidad, sepan esos niños y sus familiares que son venezolanos de pleno derecho estén donde estén, que estamos recuperando y trabajando por sus derechos. Ante las acciones internacionales como la propuesta de Ecuador de aplicar la doctrina Rol 2 para defender la democracia en el país o la prohibición de Malta para que aviones rusos sobrevuelen su territorio con destino hacia Venezuela, agradeció el apoyo internacional y aseguró que evalúan todas las opciones para ejercer presión. Eso depende evidentemente de cada país. Celebramos que no se preste, sobre todo cuando el Parlamento Nacional, único órgano del poder público que puede autorizar misiones militares extranjeras en suelo venezolano, no lo autorizó. Ahora, responsablemente, como presidente encargado, como presidente del Parlamento, debemos evaluar
las opciones y cuáles están en disposición de ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la verdad. Y ya lo han dicho muchos de los aliados, que pudiera ser prematuro el día de hoy. Y también lo que nos queda claro como venezolanos es que depende de nosotros, incluso invocar desde otros países algún tipo de doctrina que, de nuevo, es muy parecida a lo que es responsabilidad para proteger. Desde el Parlamento aprobaron la creación de un Centro de Comunicaciones Nacionales, un mecanismo para promover la información oficial ante el cerco a la libertad de expresión y la opacidad de las fuentes del Estado. Ha habido desde el año 99, una estrategia clara fijada para tener desde el poder una hegemonía comunicacional que controle y que imponga una visión y una narrativa que solo esté acorde a quienes en este momento usurpan el poder. Ruth, y precisamente para el día de hoy se esperan más protestas en la capital venezolana. Los jubilados y pensionados protestarán frente a la Plaza de la Moneda en pleno centro de la capital venezolana. También en el Hospital Oncológico Padre Machado, los ciudadanos o los enfermos que de alguna manera están necesitando esta ayuda humanitaria también protestarán porque no les ha llegado el tratamiento para el cáncer. Y sesionará la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, sobre todo para pronunciarse sobre esta nueva devaluación de la moneda. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro devaluó la moneda 20% y los ciudadanos ahora cobrarán aproximadamente 3,6 dólares por mes, es decir, un sueldo que no les alcanza para poder vivir. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias a Oliver por ese reporte desde Venezuela. Aquí hacemos una nueva pausa en la mañana de NTN 24. Enseguida vamos a hablar de las protestas que se registran en las afueras del Tribunal Superior en Estados Unidos. Una pregunta que consulta a la población sobre su estatus de ciudadanía en el censo 2020. Esta es la polémica. La quiere implementar el presidente Trump. Enseguida vamos a tener los argumentos de activistas promigrantes. Biden, que va por la presidencia de Estados Unidos. Después de meses de especulaciones, el ex vicepresidente de Obama confirmaría mañana, a través de un video que publicará en internet, que se va a presentar a las elecciones primarias del Partido Demócrata para ocupar la Casa Blanca, una nominación que ya disputan por el momento 20 aspirantes de su partido. Actualmente las encuestas sitúan a la cabeza al senador Bernie Sanders, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden, pese a no haber anunciado aún formalmente su candidatura. Nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México. El mandatario ha advertido que si su vecino del sur no tiene o detiene a miles de migrantes que se dirigen hacia la Unión Americana, se va a ver forzado a cerrar una sección de la frontera. En una serie de tweets publicados esta mañana por el republicano, Trump ha acusado a México de no hacer lo suficiente en materia de migración. Además, acaba de asegurar que la patrulla fronteriza ha detenido a 418,000 personas, migrantes indocumentados. Una caravana muy grande de más de 20,000 personas comenzó en México. Ha sido reducida en tamaño por México, pero todavía está en camino. México debe de retener al resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar a las Fuerzas Armadas. Los soldados de México recientemente apuntaron con sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera. Ahora estamos enviando a soldados armados a la frontera. México no está haciendo lo suficiente para aprender y regresarlos. Entre tanto, el gobierno mexicano ha estimado en unos 300,000 el número de migrantes que han tratado de llegar a Estados Unidos a través de su territorio en lo que va del 2019. La Secretaría de Gobernación ha llamado a los centroamericanos y a ciudadanos de otras naciones a respetar las leyes y también a las autoridades mexicanas. Entre tanto, el secretario de Relaciones Exteriores ha anunciado un viaje a Washington el próximo 7 de mayo. Ha anticipado que su país no va a aceptar acuerdo alguno que convierta a México en el tercer país seguro para quienes solicitan asilo en Estados Unidos. Se estima que durante los primeros 3 meses de este año han transitado por México cerca de 300,000 personas migrantes para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Claro que sí hay un cambio en el flujo migratorio que está entrando a nuestro país permanentemente. En todos lados, en todos los foros, en todos los espacios
desde la transición que nosotros no aceptaríamos un tratado o acuerdo de tercer país seguro. Esa es una posición mexicana muy clara y no nos lo han planteado, no sé, esa nota que comentas de dónde venga, pero a nosotros no nos lo han planteado porque saben que no lo aceptaríamos, no estaríamos de acuerdo. Kim Jong-un ha llegado a Rusia para tratar con Putin la cuestión nuclear de Corea. Ha llegado en este tren, el medio de transporte más usado por su padre, por su abuelo. Se ha puesto rumbo esta vez a Vladivostok, el principal puerto ruso del Océano Pacífico. El Kremlin confirmó ayer que el líder norcoreano se iba a reunir mañana con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de que medios de propaganda norcoreanos y la prensa rusa lo dirán por hecho. Esta será la primera cumbre entre ambos dirigentes. Líderes del Reino Unido han asistido al funeral de Lyra McKee, la periodista de 29 años que murió de un disparo durante los disturbios en Irlanda del Norte la semana pasada. Algunos de los familiares y amigos han portado objetos de Harry Potter y de Marvel en homenaje a esta mujer y la pasión que sentía por las sagas de entretenimiento. La primera ministra británica Theresa May ha asistido a la ceremonia. Ya son 359 los muertos por la cadena de atentados del domingo de resurrección en Sri Lanka, cuya autoría se adjudicó el autodenominado Estado Islámico. La cifra se elevaría aún más porque cientos de lesionados están en una condición muy grave. 500 personas resultaron heridas en los ataques más mortíferos desde el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Altos mandos de seguridad e inteligencia han renunciado precisamente por pedido del presidente de Sri Lanka. La Suprema de Estados Unidos ha comenzado a escuchar los argumentos sobre la intención de la administración de Donald Trump de incluir una pregunta que consulta a la población sobre su estatus de ciudadanía en el censo del año 2020. Inmigrantes podrían negarse a llenar el formulario que será enviado a todos los hogares de la Unión Americana. Esto afectaría las cifras reales de la encuesta. Este martes justamente se han registrado protestas a las afueras de la sede del máximo tribunal. Activistas inmigrantes consideran que la propuesta del mandatario pone en riesgo la estabilidad de aquellos que se encuentran viviendo en el país de forma irregular y temen que puedan ser deportados. Presidente, estoy muy contento porque en este... Defensores de inmigrantes indocumentados se manifestaron enfrente de la Corte Suprema para rechazar la propuesta de la administración de Donald Trump. El Ejecutivo quiere incluir la pregunta de ciudadanía en el censo para el 2020. De hecho, esta administración ya lo ha dicho y tiene los cálculos. 6.5 millones de personas no van a ser contadas si esa pregunta se incluye en el censo. Expertos en contra de la medida dicen que el propósito es desalentar a las personas sin papeles, como Luz Castro, o a los residentes legales de participar en el próximo censo. Voy a poner en riesgo mi libertad, voy a tener miedo de ser perseguida. 22 millones de no ciudadanos, o el 7,5% de la población, viven en Estados Unidos. Luz es una de ellas, y desde ya asegura que no participaría si se incluye la pregunta. No, no lo respondería. No es necesaria esta pregunta. Trump argumenta que necesita la pregunta para hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación de 1965, un motivo que asesores de ACLU contradicen. Nosotros acabamos de salir de la Corte Suprema. Presentamos un argumento fantástico y creo que lo que vimos adentro es algo que hemos sabido desde hace tiempo, que es que esta pregunta añadida va a hacer que millones de personas no respondan. La pregunta va a hacer más difícil hacer cumplir la ley de derecho al voto, que supuestamente es el propósito de esto. Según la juez Sonia Sotomayor, el recuento sería incompleto y perdería el propósito principal, contar a cada persona en la nación. De hecho, desviaría el dinero federal y el poder político de las zonas urbanas hacia las rurales. Lo importante de un censo es ver la cantidad de personas que viven en un país. Desde 1950, el gobierno federal no ha incluido una pregunta sobre ciudadanía en los formularios, que se envían una vez cada década a cada hogar. Arizona, California, Florida, Illinois, Nueva York y Texas podrían arriesgarse a perder escaños en la Cámara Baja, y varios estados podrían perder dinero federal. En Carolina del Norte nos acompaña a esta hora Juliana Cabrales, ella es directora regional de participación cívica de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos
elegidos y designados. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias por la invitación. A ver, Juliana, analicemos un poco esta propuesta que ha hecho el presidente Trump. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo llenar este formulario, me toca mentir o me toca eludir esa pregunta que ha sido propuesta, el hecho de conocer un poco de la situación regular o irregular que tienen las personas que viven en Estados Unidos. ¿Cuáles son los argumentos principales de estas personas que dicen, voy a eludir esta pregunta si es que llega a ser planteada? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Y como bien dices tú, el presidente Trump, bajo el secretario de Comercio Wilbur Ross, han trabajado para añadir una pregunta acerca de la ciudadanía, el estatus de ciudadanía de los residentes de los Estados Unidos. La Constitución requiere que cada 10 años se haga un conteo pleno de todos los residentes en este país, sin importar el país de origen o el estatus migratorio o la edad. Entonces, al pedir al secretario Wilbur Ross, sabemos que pidió a la oficina del censo que añadiera esta pregunta en marzo del año pasado. Y bueno, sabemos que las justificaciones es porque dice que se necesita esta información para poder seguir de cerca los derechos de los votantes en el país. Bueno, como organización no partidista, sin ánimo de lucro, sabemos que la información que se recolecta a través de otras encuestas que hace la Oficina del Censo del Gobierno de los Estados Unidos, tenemos la información necesaria para asegurarnos que los derechos de los votantes están protegidos. Añadir esta pregunta al cuestionario del censo el próximo año resultaría en que muchas personas, debido al ambiente político, a no confiar en el que el gobierno va a mantener la información confidencial, dejen de participar en el censo. Y lo estamos escuchando de todo el mundo, de todos los latinos. Precisamente realizamos una encuesta y el 78% de las personas, de los latinos que encuestamos, nos dijeron que la inclusión de esta pregunta llevaría a que las personas dejen de participar. Es parte, una vez más, de esta política antimigrante del presidente Trump, el hecho de plantear esta pregunta, saber sobre el estatus de ciudadanía y ciertamente el temor que tienen muchos que puedan ser deportados. Sí, sin lugar a duda, yo creo que la comunidad en general no le gusta, pues no se siente confiada en incluir información acerca de si es ciudadano o no. La pregunta si la persona es ciudadana y luego hay varias opciones para indicar si esa persona obtuvo su ciudadanía al nacer en los Estados Unidos, en un territorio o a través de la naturalización. Y luego la última opción dice no soy ciudadano de los Estados Unidos. No hace preguntas acerca del estatus migratorio específico, simplemente si la persona es ciudadano o no. Pero sabemos que en el ambiente político hoy en día, por ejemplo aquí en Carolina del Norte, se siguen viendo redadas de ICE. Pues es fácil entender por qué la comunidad tendría miedo, estén aquí documentados o indocumentados, de incluir esa información. Vamos a agradecer a Juliana Cabrales, directora de Participación Cívica de la Asociación Regional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados. Nos ha acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Gracias y un buen día. Muchas gracias. Segundo y último debate en España previo a las elecciones que van a registrarse el próximo domingo. Albert Rivera, Pablo Casado, ellos se enzarzaron prácticamente en una dura bronca por liderar la derecha. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consolidaron prácticamente este pacto de investidura. Iglesias ha pedido diálogo y mesura para abordar el problema de Cataluña. Vamos a saludar con este tema a Marcelo Moncayo desde Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Anoche fue el segundo y último debate con los 4 principales candidatos a la presidencia del gobierno. Fue el debate de la cadena A3 Media, en donde los 4 políticos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, hablaron sobre distintos temas, entre ellos política social, económica, educativa y política territorial. El formato de este debate permitió mayor confrontación en los 4 candidatos que aprovechaban cualquier posibilidad para imponerse en sus ideas. De todas formas, yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que claro. Es mentira. Nunca, ¿no? Que es falso. Que es
falso. No tome el pelo. Que es falso y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso. Claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Pues que quede claro desde el principio del debate. El señor Sánchez pactó con los independentistas por una moción de censura y ha estado 10 meses rindiéndole pleitesía a los separatistas. Señor Sánchez, no insistas. Que es falso, que es no mentira, que no es falso, que es mentira, señor Rivera. Mire, lo que es falso es esto que... Mira, se lo iba a traer hoy, el día de San Jordi, hoy es el día de San Jordi, y quiero felicitar a los Jordis, a los Jorges en un día como hoy. Y he traído un libro... ¿Pero por qué no me has avisado antes? Y le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Su tesis doctoral, este libro no lo ha leído. No hay que interrumpir todo el rato, señor Rivera, se puede ser educado en un debate. No para decir cosas que no son muy mal educado, pues entonces usted en su turno utiliza usted... Quiero explicarle a los pero si es una cuestión de respeto a la gente que nos está viendo. El Partido Popular es el antídoto contra el separatismo. Yo tengo que decir una cosa, el socialismo solo es la guarnición del plato principal que Sánchez está preparando. Es que mande Torra, mande Puigdemont, mande Iglesias y que mande el señor Otegi. Y por eso yo lo que voy a decir una cosa es muy grave, ¿eh? No se puede blanquear el terrorismo ni el separatismo a cambio de un puñado de escaños. Amigos televidentes, pero precisamente este formato del debate generó muchísimos comentarios porque consideran que no se puede declarar a uno solo de estos políticos como el ganador de ninguno de los dos debates, primero el de la televisión pública y ahora el de la televisión privada. Nosotros conversamos con el analista Diego Crescente, quien nos dio sus comentarios sobre el debate y sobre lo que podría pasar este próximo domingo en las elecciones generales. Bueno, yo creo que en un debate a 4 nunca podemos hablar de un ganador. Siempre que entendamos ganador por aquel que ha sabido transmitir correctamente sus mensajes, las propuestas del programa, etcétera, sí que señalaría que quizá la opción de Podemos, de Pablo Iglesias, ha sido la que más nítidamente ha conseguido trasladar sus mensajes a la audiencia y a los electores. Bueno, yo creo que las encuestas son una fotografía exacta en un momento determinado de unas circunstancias concretas y la tendencia de todas las encuestas es que Pedro Sánchez va a ser el ganador de las elecciones. Si la pregunta es quién puede formar gobierno, yo creo que no hay absolutamente nadie ahora mismo en España que pueda darnos una solución. Sí está claro que el único con capacidad para gobernar, para formar gobierno, va a ser el Partido Socialista, tanto a su izquierda, con Podemos y también grupos independentistas o nacionalistas, y a su derecha, más a su derecha, con Ciudadanos. El resto de partidos realmente no tendrían una opción de ganar gobierno. Amigos televidentes de la mañana, lo dicho, este próximo domingo están habilitados para votar alrededor de 30 millones de personas y según algunas encuestas, el número de indecisos podría estar entre el 20 y 30%, cifra que quizás pueda haberse reducido luego de haber visto a estos 4 principales candidatos a la presidencia del gobierno debatir en 2 días seguidos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, por supuesto, su sintonía con el Canal de las Américas.